Tashun Filipenses capítulo 2 versículo 9. Yahnoptik te teshun Dios hichayalbetik te line, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Tetahkoptik, tetatzel tal hichayal. Has ventail te Dios toyes botsk oplalta ichel tamuk. Yuun ag botsbil kash tohich aita ichel tamuk a te bitil yantik bililetike. La exaltación de Cristo sigue a su humillación. Te kahwaltike, pues la kiltiktal te binut y las pehkans bate kahwaltike. Ahora la yich toyesel skoplal machate toites bet skoplale ha te diose. Por eso hichayal ha sventail te Dios toites bot skoplal. Dios le exaltó hasta lo sumo, kalalta toyol. Tashun Juan yayalbetik en Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4 y 5. Hichayal teshun Diose, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Te binti ayal betil teline ha te binutil hula yuun te atelile. Te tatil te layak bespas o ha te layak bespas hun atel tes nichane ha te shtaluk telita banti balumilal las pehkans ba. Ahora Aishan un texto de Mateo capítulo 23 versículo 12. Hichayal, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Después de haber descendido a las partes más bajas de la tierra, el Señor fue exaltado a lo más sublime de los cielos. Te kahwaltike, pues, kohtal telita banti balumilal, pek el yaks ba. Y shtaluk yaks batamilel tabanti cruz. Y hichayalte Pablo, por lo cual equivale a decir por esta razón, es decir, por haberse humillado de esa manera. Sventail chmeyalte line, ha sventail ha te binutila las pehkans bae, ha sventail te Dios toyes botsk oplal ta ichel ta mukyuun. Es decir, por haberse humillado de esa manera, Dios también le exaltó. Hichayaltes un Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo suyo. Dios mismo permitió la humillación de su Hijo. La humillación fue efectuada por Cristo mismo, pero Dios el Padre fue quien lo exaltó o quien exaltó al Dios Hijo. Te tatilejala yaknish ta utzinel shkaltik te binut ilas pehkans bahalas pas permitir te binut ilas pehkans bateshnichane, pero hanishme Dios shan te la stoy tesbe teskoplale. Toyolak otskoplal hasta lo sum, kalalta ahkolta toyol, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Las layak besbil, las layak tesbil agbotsbil kashtohich aita ichel tamuk ate bitiliantik bililetike, sobre todo nombre. Y te diose tik alala la stoites beskoplale, pues mux teskoplalia tikte kahwaltike
El profeta Isaías contempló en una visión al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El profeta Isaías, capítulo 1, las layil te muk tes mukulnak tihi toyol yutzilal hichayal tes hundiose. Ta Isaías, capítulo 6, versículo 1, hichayal, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hamehich la yil te profeta Isaías, te muk te yutzilal, te sbile pues ya la yich ahintael yuun, te hichipal abatetik ayik tabanti chulchan. Toda la tierra está llena de su gloria. El Señor es glorioso. Nakalata mukul naktihibal, está sentado en un trono alto y sublime. Es allí donde podemos mirar lo que dice Juan 1:4 y versículo 5, donde dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes contigo. Suht bael te kahvaltike, mo shambael te chulchante bantis babiel koem tale. Pero kala huyun te atele pues, y aquel te Dios te binut ilas toites betes coplale. Inte Pablo, hicheyal, para que en el nombre de Jesús, dice el apóstol Pablo que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús significa en primer lugar salvación, pero cuando terminó su obra y resucitó, ahora su nombre ya no solo significa salvación, sino es Señor y Salvador, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Sventala yuun tas ventas bil te Jesús llames que hans baik te machatik ayik te chulchane. Toda rodilla respetan ese nombre. Los que están en los cielos te machatik ayik te chulchane, pues hamete abatetike, son los ángeles, ¿no? Como en Isaías capítulo 6 versículo 2. Sokte machatik ayik tabalumilale, los que están en la tierra. ¿Y quiénes son los que están en la tierra? Machatik te ayik tabalumilale. Pues hamete machatik chunehik te kahwaltike. Hamete machayak obehikishio tanik te kahwaltike. Pues son los redimidos los que están en la tierra. Y hicheyalchan, y debajo de la tierra. Y sokte machatik ayik tayanil te balumilale. Pero machate ayik tayanil te balumilale. Machatik te ayik ta alan kuuntik te hotike te machate vikil tositik o te kushulotik te lita banti balumilale. Pues ayotik tas bate balumilale. Pero yayal te jundiose ay la machatik ayik tayanil balumilal, los que están debajo de la tierra. Nosotros estamos en la tierra, sobre la faz de la tierra. Pero hay algunos que están debajo de la tierra. Llames que Hans Baik Ek, toda rodilla se doblará. Arriba, en la tierra y abajo también. La esfera celestial, esfera terrenal y esfera infernal. Hamete machatik chayemikish beltakinal. Sobre todo, hamete machatik mabash chunehik mabasuhtesio tanik telahik telita banti balumilale, pues ayikta alan ayikta yanil balumilal.
Haiche yalbetik teshundiose ta bayuk bante ayal teshundiose. La palabra de Dios nos enseña que hay muchos que están yendo en la perdición, en el Hades, y posteriormente estarán en el infierno eterno. Entonces son aquellos que también doblarán sus rodillas en el nombre de Jesús. Tas ventas bil te kahwaltike. Por eso ta ahora ni pues yames ante ya chuntik te kahwaltike. Sventa yuun ya me yak betik te yachil kushle haltike. Y hichayalchan ta versículo 11 y sigue diciendo en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Spesilik yame yalikta hamal te ha'ahwalil stukel te Jesucristo. Halame hiche yalik into. Te machatik aikta chulchan, te machatik aikta balumilal, tas bate balumilale sok te machatik aikta yanil te balumilale. Spesilik la yame yalikta hamal te ha'ahwalil stukel te Jesucristo. Toda lengua confiese, spisil, toda lengua, spisil, nacionetik, hichipalta, te lengua, te idioma, o toda lengua confiese que Jesucristo puede ser que hace referencia a toda la humanidad, incluyendo de diferentes idiomas. Puede referirse a todas las personas o puede referirse a todo el lenguaje, todos idiomas. Hay miles de idiomas. Y todos en una sola exaltación yayalik te ha'ahwalil stukel te kahwaltike. Sea el idioma que sea, español, inglés, celtal, sea bahchahom, yakil dicta bahchahom. Te tatzeltal ta bahchahom hichayal. Cuenta yuun tas bil Jesús ya meskehans baik spisil machatik ayik ta chulchan, ta balumilal, sok ta yetal balumilal, o ta yanil balumilal. Sok spisilik ya me yalik ta hamal te ha'ahwalil te Jesucristo. Cuenta yutzil skoplal, yashkote tatik Dios yuune. Hichi albetik te ta bahchahom ta tzeltal bahchahom. Pero biluk idioma biluk kopil spisilik la ya yalik ta hamal te ha'ahwalil stukel te kahwaltike te Jesucristo. La majestad y gloria del nombre que es sobre todo nombre deslumbrará a toda la creación. Su autoridad será reconocido por todo ser viviente. Toda rodilla se doblará en reconocimiento universal de la majestad y poder del Señor. Spisilik te machatik ayikta lumkinal, aunque ayikta chulchan te angeletik o te abatetik te chulchan. O hauk te machatik lita balumilal te hichkolta bilikish yuun te kahwaltik esok te machatik chayemikish te kinal. Ya yalbeik te mux koplal te kahwaltike y ha'ahwalil stukel. Cuando el Señor Jesús se manifieste, todos caerán de rodillas ante Él con sus rostros en tierra. El libro de Apocalipsis nos habla de ese día glorioso en que el universo es pleno, en pleno ha de rendir homenaje a Jesús. Das en Apocalipsis y albetik. Te hunk alil yashkota pasel, te spisil, te hichipal, bipas bilyuun te diose, viniketik ansetik, chion karemetik, achishetik, angeletik, te aik te chulchan, angeletik te chayemik, incluso haik te abatetik yuun te pukuje, ya la mespasik rendir un homenaje tas tohol te kahwaltike. Hiche yalbetik te tas un Apocalipsis capítulo 5 versículo 13.
Sox pisil bitik aita chulchan ta balumilal ta yetal balumilal sok ta mar lakay hich yakalik ta yalel te mach ahukul ta smukul naktihib sok te kolel tunimchi ak'a yich albeyel yutzil skoplalik ak'a ich'ik tamuk ayukme yutzilalik sok yuelik tasbahtel kinal shik. Ahora ta tseltal bahchahom. Teta español hichayal. Teta son Apocalipsis. Y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra y gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero te tatzeltal, ta tzeltal oshuk tenehapa hichayal, spisil te bitik chignantes bilyun te aita chulchan, sokta balumilal, sokta yetal balumilal, sokta mar. Sok spisil te bitik ay te a hich yakalik ta yalel. Te machan nakal tamukul naktihibal sok te alal chihe akayich albeyel bokol ay ta ichel tamuk ay yutzilal sok ay yuel tasbahtel kinal shik taspisilik. Hami hichayalte tasun Apocalipsis. Hinis hunk alil te yich muklal te sel ta alels bil te kahwaldik tas pisil te bitik chignantes bilyun te Dios. ¿No? Entonces Isaías profetizó el día de la exaltación universal del Hijo de Dios diciendo: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Isaías 45, versículo 23 y versículo 24. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Spisilik me yalik tahamal te ha ahwalil stukel te Jesucristo hichme helaven yutzil skoplal yashkot te tatik Dios yune. Para la honra del Dios Padre. A los cristianos desde hoy reconocemos que Jesús es el Señor. Los que rechazan lo harán en un futuro. Esta confesión tiene una intensidad que aún los hombres y ángeles perdidos reconocerán. El propósito es para la gloria de Dios Padre. Sventala yayich alel ota sventala yayich alel yutzil skoplal de Dios tatil de Dios testate kahwaltik y testatik Diose. Hichmehelaven yutzil skoplal yashkote tatik Dios yuneshi. Es para la gloria de Dios Padre. Cuando Dios el Hijo es exaltado, también Dios el Padre es glorificado y exaltado. Hichayalbatik teshon Diose, el que honra al Hijo, honra al Padre. Pero Sventa la hichayich alel skoplalek te tatik Diose sok teshnicha. Entonces chebalik te yayich ich el tamuke. Por eso haiste binut y la kiltiktas un Apocalipsis al que está sentado en el trono y el Cordero. Sea alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tas chebalikme y el tamuk. Meletika hualtike pues hamete las chumbetes optestat taluk teli tabanti balumilal.
Textalogiax batamilel kuntique, pero te tatile las toites betes coplale. Pina xiutzil te ya hichayal betictes junte dioseya nopticte. Biayal betictes jun dioses venta yuon ya kichtik tamuk. Tehtatik dios evocalayal, tehtatik dios. Te hichak ota pasel yuon te yahna betixba te hanash mukul dios tukel. Y yahna betixba te hanash aita ichel tamuk ta ora ini isoktas ventas bachtel kinal. Dios y bet bendición yuon teschol kope.